La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Nuestro mensaje en esta ocasión, la reflexión de la Biblia, se basa en esta porción de la palabra, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 5 al 10. Pero más adelante estaremos tocando otros versículos. La mujer samaritana. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le pedirías, y él te daría agua viva». En esta mañana estaremos tratando este relato de la mujer samaritana y vamos a sacar varias enseñanzas o lecciones que tenemos que aprender de la palabra de nuestro Señor y de la reacción de esta mujer samaritana. Hay enseñanzas muy preciosas, muy bellas en esta porción de las Sagradas Escrituras. Y he tomado a propósito este libro de la Biblia para seguir motivando a la congregación sobre la importancia de este proyecto que en la iglesia se ha instalado, el proyecto de aguas vivas para el mundo. Cuán importante es el agua. El agua es vital, es un elemento natural líquido y sin ella no podemos vivir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla sobre el agua y en una manera mucho más gloriosa en los evangelios, más que todo en el evangelio de Juan. Jesús se presenta como el agua de vida y el que beba de él nunca más tendrá sed. En esta porción de las Sagradas Escrituras vamos a notar 5 cosas en las que vamos a centrarnos en cada una de ellas. Primero, Samaria y el culto. Los versículos que leímos, versículos 4 y verso 5, la palabra nos habla acerca de Jesús que hace su ingreso a Samaria. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Es importante conocer un poco el contexto en el cual estas palabras también se dicen, o las costumbres de ese entonces, que no se ajustaba a la revelación de las palabras del Señor como muchas de las costumbres. En el tiempo de Jesucristo, la tierra de Israel estaba dividida en 3 partes. Por ejemplo, Judea estaba al sur, Samaria en el centro y Galilea estaba al norte. Y los judíos, por general, no pasaban por Samaria. Daban una tremenda vuelta por el desierto o sencillamente iban por agua para no encontrarse con algún samaritano, para no pasar por Samaria, para no relacionarse con los samaritanos, porque los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Los judíos y samaritanos no se llevaban bien a causa de una separación, a causa de una relación que se había dado entre judíos y paganos o gentiles, y el resultado de ellos eran los samaritanos. Y por esa causa había pasado como 7 décadas aproximadamente, y eso lo tenían tan vivo, ese resentimiento, esa amargura en el corazón. Un judío no podía acercarse con facilidad a un gentil, y mucho menos a un samaritano. Esa gente se mezcló y produjo a los samaritanos.
Cuando los asirios llevaron a las 10 tribus del norte de Israel cautivas, dejaron unos cuantos y se les enviaron gente de diferentes tierras para poblar y trabajar la tierra. Y los que quedaron pues se mezclaron y de ello nació un matrimonio mixto, es decir, judíos con mezcla de gentiles o gente pagana, y de ellos salieron o nacieron como resultado los samaritanos. Y tal era la bronca, disculpe la expresión, tal era el rechazo, tal era el disgusto que había entre ellos, que no se podían llevar, que no se podían congeniar, que no podían caminar juntos. La idolatría del reino del norte era grande y por esa razón Dios los envió al cautiverio. Por esa razón ellos fueron dispersados. Y luego del cautiverio mezclaron el culto con los dioses paganos que trajeron los que llegaron a poblar. El viaje de Judea a Samaria, los judíos hacían el viaje casi siempre atravesando el Jordán, yendo por la región Transjordania o la provincia de Perea. El viaje era doble y de esa forma los judíos estaban siendo cada vez más distanciados de los samaritanos. Pero Jesús rompe con una barrera cultural. Jesús rompe con una práctica por mucho tiempo que se había mantenido entre los judíos. Dice el verso 4, palabra del Señor, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos y amigos, ¿acaso no hay esas mismas dificultades en la actualidad? ¿Acaso no hay esas mismas riñas o disgustos entre ciertos pueblos? Entre, por ejemplo, los moyobambinos con los tarapotinos, entre los de la sierra con los de la selva, o entre el costeño y los de la selva. ¿Acaso no hay esas barreras y discrepancias todavía raciales y culturales en nuestro medio? Y es triste que esas mismas cosas podrían darse en la iglesia. Jesucristo es el nivelador de las clases sociales. En Jesucristo no hay griego ni tampoco hay gentil. En Jesucristo no hay mujer ni tampoco hombre. En Jesucristo no hay esclavo ni tampoco libre. En Jesucristo somos uno, dice la palabra de Dios. Él ha venido a deshacer la pared intermediaria, la pared que nos dividía, la pared que nos separaba entre judíos y gentiles. Y por la gracia de Dios, Él hizo un solo pueblo. Por eso en el Apocalipsis hay un gran pueblo alabando a Dios de toda tribu, de toda lengua, de todo idioma, dialecto, de todas las etnias, de todas las razas y culturas. Estaremos frente al tribunal de Dios dando gloria al Señor en un solo idioma, testificando la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Ya no habrá esas distinciones y separaciones, ya no habrá esa distinción de clase alta o media o baja. Todos seremos semejantes a nuestro Señor y daremos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Samaria era un pueblo marginado, era un pueblo menospreciado, era un pueblo, quién sabe, menospreciado a tal punto que Samaria estaba siendo mal vista por los judíos por muchos años. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál de los pueblos del Alto Mayo le parece insignificante? ¿Cuál de los pueblos del Alto Mayo o de la región San Martín le parece insignificante y que no es capaz de recibir el amor de Dios o la palabra de Dios? ¿Habrá algún pueblo en tu mente que dice, no, que se pierdan ellos, que el evangelio, que venga a la ciudad? ¿Para qué ir a los pueblos? ¿Para qué ir a las comunidades nativas, por ejemplo? ¿Para qué ir tanto tiempo invertir y tanto dinero invertir en gente que no va a responder finalmente al mensaje? Mira, Jesús está pensando en una sola mujer. En este contexto, está pensando en una mujer marginada en ese entonces, una mujer que había fracasado como mujer, como esposa, una mujer que había fracasado en el amor, una mujer que no había tenido éxito en su familia. En esa mujer está pensando Jesús y por eso le era necesario pasar por Samaria. Muy bien hubiera ido por el Jordán, muy bien se hubiera ido por el desierto, pero le era necesario pasar por Samaria. La segunda cosa que aprendemos en este mensaje es la mujer de Samaria. La palabra nos dice en el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob, que por muchos años se había conservado este pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, ¿qué dice la Biblia?
la hora sexta. Era las 12 del mediodía. La hora del día era como las 12 del mediodía. Era hora de calor. Casi siempre las mujeres iban a buscar agua al pozo temprano en la mañana o tarde en el día, cuando había más frescura, cuando no había mucho calor, cuando todo era fresco, era hermoso. Las mujeres venían a sacar agua. Pero el hecho de que iba a esa hora puede ser porque no quería estar con las otras mujeres. ¿Y por qué causa? Tal vez las mujeres le decían algo por su condición moral. Tal vez le decían por qué vives así, o cuál es tu problema, por qué no superas, por qué no maduras, o sencillamente eres una inmadura. Mira, has cambiado un marido, ahora tienes otro, y pasado más tarde vas a tener otro marido. Mira, no es posible que vivas así porque estás haciendo quedar mal a nuestro pueblo, a Sicar, estás haciendo quedar mal a Samaria. Tal vez hablaban de ella, o tal vez le echaban unas miradas de desprecio, de rechazo, de sencillamente unas palabras despectivas. Y esta mujer por años ha venido sufriendo el desprecio de su propio pueblo, el desprecio de su propia gente, el desprecio de su propia familia, el desprecio de la gente de su ciudad. Hay mucha gente en la actualidad marginada como esta mujer, rechazada, marginada, cuestionada, vituperada. Y estas mujeres sufren de una gran dificultad, un gran vacío existencial, que nada y nadie puede llenar ese vacío, excepto Jesucristo de Nazaret, cuando nos da el agua de vida. La palabra nos dice que esta mujer vino a las 12 del día al pozo de Jacob. Ese pozo lo cavó Jacob y se lo dio a su hijo José como herencia cuando estaba en Egipto. Fue esa parcela de tierra donde leemos en el libro de Génesis que el cuerpo de José fue traído de Egipto y fue enterrado en esa parcela. Los samaritanos estaban muy orgullosos de ese pozo, que lo consideraban una herencia directa de Jacob. Pero allí está una mujer necesitada y Jesús se sitúa, Jesús llega, Jesús viene a ese lugar. Más que sed, Jesús tenía una misión que hacer. Tenía que rescatar, amén. Tenía que rescatar a una mujer. En la actualidad hay muchas y muchos que sufren el desprecio y el rechazo de la gente. Entre ellos tenemos los alcohólicos, las prostitutas, los homosexuales. Tenemos las personas que fueron encarceladas, que salieron ya de la cárcel, pero a ellos ya no se les da oportunidad para que trabajen. Personas que salieron de un centro de rehabilitación, o sencillamente por su escaso conocimiento intelectual, porque no tiene la formación, no tuvo la oportunidad para prepararse y capacitarse, se le desprecia, se lo margina. Este problema que pasó con la mujer samaritana es latente en cualquier parte del mundo. Hermanos y amigos, Jesús nos enseña la forma como debemos de acercarnos a las personas necesitadas y brindarles el amor de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a seguir este modelo y este ejemplo que encontramos aquí en Jesucristo nuestro Señor. Veamos en tercer lugar la divinidad y humanidad de Jesús. El verso 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber. Jesucristo le pidió un favor. Jesús le pidió: dame de beber. Y eso es lo que poderosamente le llama la atención a esta mujer: dame de beber. Hermanos y amigos, así como Jesús y así como esta mujer, hay muchos que tienen sed. Jesús en la actualidad también tiene sed. Y una de sus palabras en la cruz fue: tengo sed. ¿Qué sed puede tener Jesús? Sed de justicia. Sed de que su iglesia se amen unos a otros. Sed de que los creyentes en Cristo prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Sed que la evangelización se difunda a cualquier parte del mundo y llegue a la gente más necesitada. Pero así como la mujer samaritana, también hay mujeres y personas que tienen sed. No de agua, sino de Cristo, de la palabra, de las escrituras, de Dios, del amor, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios.
Y estamos llamados a impartir el evangelio de Cristo a esas personas necesitadas. La divinidad y humanidad de Jesús. Jesús es presentado en los evangelios como 100% Dios y 100% hombre. Y aquí la palabra nos dice, cansado del camino, Jesús vino a Samaria y junto al pozo se sentó y pidió a la mujer de Samaria que le diera de beber. Allí está expresando su humanidad. Ahí está expresando Jesús una de las necesidades más insoportables del ser humano, que es la sed. Jesús fue 100% hombre. Y como hombre se cansó, como hombre se debilitó, como hombre lloró, como hombre comió, como hombre bebió, como hombre participó de las reuniones sociales de su tiempo, como hombre se supo relacionar con las personas, como hombre caminó, como hombre se incomodó, se molestó, como hombre también sonrió, aunque la palabra habla más que se regocijó en su espíritu. Como hombre, él jugaba con los niños. Como hombre, él llegaba a las personas intocables y los tocaba. Y esas personas eran restauradas por la gracia de Dios. Jesús tuvo dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Divina porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y humana porque nació de María. Y esas dos naturalezas eran inseparables. No es como hay algunos que enseñan que Jesús era una apariencia de hombre. Caminó entre vosotros, vivió con nosotros o vivió entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y nos enseñó la sencillez, nos enseñó la humildad, nos enseñó el amor, nos enseñó la justicia. Notemos el relato de la distinción de las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que no solo pidió para beber, sino que le declaró a la mujer todo lo que esta mujer hizo. Y la mujer llega a una conclusión y dice, me parece que eres profeta, porque me revelaste lo secreto de mi corazón. Porque esta mujer, cuando tiene un diálogo allí, un diálogo evangelístico, y Jesús le llama a esta mujer al arrepentimiento y le dice, yo tengo una agua viva para ti. Tú estás necesitada, estás sedienta y has tratado de llenar el vacío de tu alma cambiando muchos esposos o muchos maridos, pero yo te ofrezco ahora la solución de tu problema espiritual. Quiero saciar tu sed. Y entonces la mujer, sorprendida, dijo, oh Señor, no tienes de dónde, cómo sacarla, el pozo es hondo. Y la mujer llegó a la comprensión y entendió y dijo, dame de esa agua. Y la mujer le dijo, quiero esa agua. Y Jesús de Nazaret le dijo, trae a tu marido, trae a tu esposo, hagamos hoy un compromiso. Y la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Hermano y hermana, frente a esa verdad, esta mujer se doblegó, esta mujer se humilló, esta mujer se quebrantó, esta mujer se sujetó a la voluntad de Dios, se descargó de todas sus cargas, de todos sus prejuicios, de todas sus angustias y temores y frustraciones y se desplomó ante los pies de Cristo y le dijo, dame esa agua. Allí vemos las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre quiere beber y como Dios le revela todo el corazón de esta mujer. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y este es el verso que quiero resaltar, verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Él sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo íntimo del corazón del hombre. ¿Quién más puede saber sino Dios, sino el Señor? Él lee nuestros pensamientos y la palabra dice, aún la palabra no está en mi boca y tú ya lo sabes todas. Mis pensamientos te son conocidos, mi sentar y mi levantar
Señor, tú conoces todas las cosas. Salmo 139, allí está la omnisciencia del Señor. Y Jesús aquí, como Dios, se presenta y le revela el reino de Dios, la solución a su problema, la solución a su necesidad, la solución a su angustia, la solución a aquella dificultad que por años lo llevaba, el desprecio, el rechazo, la murmuración, la apatía de la gente. Jesús viene al encuentro de esta mujer desposeída, necesitada, burlada y abusada y sometida, y lo levanta y lo da una gracia sobreabundante y lo hace más adelante un instrumento de bendición, un instrumento de gloria, un instrumento confiable, un instrumento en el cual la palabra es proclamada a través de su boca. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Que el Señor nos da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Qué bueno es nuestro Dios, que nos levanta de nuestro estado, de nuestra condición, de nuestra vileza en la que nos encontramos, de nuestra postración, de nuestra angustia, de nuestra miseria, y nos dignifica. Amén. Y nos hace sentar en medio de príncipes, y nos corona de favores y misericordias, y pone un cántico nuevo en nuestra boca y en nuestros labios. Aleluya. Cuando la mujer le habla del Mesías, Jesús le dice, Él es el Mesías. Verso 25 y verso 26. Primero le dice, me parece que eres profeta. Y progresivamente esta mujer va comprendiendo quién es el Salvador o quién es el Señor que está compartiendo con ella. Verso 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26. Escuche usted estas poderosas palabras. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Póngase un momento en el lugar de esa mujer. Imagínese usted que usted es la mujer samaritana y usted le está diciendo a Jesús, me parece que eres profeta. Pero la comprensión de la revelación del Señor en esta mujer va progresivamente. Y ella llega a la conclusión y dice, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Qué tremenda sorpresa para ella. Qué día tan inigualable, qué día tan importante, qué día tan precioso, qué día tan asombroso en la que esta mujer tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria, con el cumplimiento de las sagradas escrituras, que es Cristo, el Señor. Un encuentro ahí personal. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Hermanos y amigos, así como esta mujer, hay muchas y muchos que tienen una comprensión de las sagradas escrituras, que tienen cierto comprender de la palabra, pero todavía no les ha sido quitado el velo, todavía no les ha amanecido, todavía no les ha revelado el Señor el plan de su voluntad, y andan como a ciegas, andan como palpando, andan desorientados, andan perdidos, adoran sin saber a quién, van a una reunión sin saber por qué ni para qué. Hay muchas como esta mujer samaritana. Pero llegará el momento, el kairos, el tiempo de Dios, en la que Dios mismo se encargará de sacar la venda, y Él mismo se presentará y les dirá, yo soy el que hablo contigo. Y en ese momento revolucionará su vida en todo sentido de la palabra. Su vida cambiará para siempre. Ya no serán las mismas personas, sino serán como el etíope que va con una misión, o serán como esta mujer cambiada y transformada. Qué precioso encuentro de Cristo con esta mujer. Pero no nos olvidemos, como presbiterianos, fue Jesús quien dio la iniciativa. Fue Jesús quien fue a Samaria. Fue Jesús quien fue al pozo de Jacob. Fue Jesús quien llegó a la ciudad de Sicar. Fue Jesús quien en busca de esta mujer fue a Samaria. Fue Jesús quien a las 12 del mediodía supo que esta mujer llegaría a ese pozo. La iniciativa es en Dios. Por eso la salvación y la gloria es para nuestro Dios. Esta mujer no vino porque supo que Cristo vendría. Esta mujer no vino porque de repente pensó que Cristo vendría ese día. No estuvo en sus planes, no estuvo en su mente,
no estuvo en sus proyectos, no estuvo en sus quehaceres. Cristo vino en el momento menos indicado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama teología reformada. ¿Sabe cómo se llama eso? Biblia. Es Dios quien nos da el encuentro. Es Dios quien viene. Es Dios quien te alcanza, es Dios quien te abraza, es Dios quien viene a ti, es quien el Dios eterno que te pone sobre sus hombros, es aquel que viene y te levanta de tu postración y miseria, y frente a eso tú respondes al amor de Dios por obra del Espíritu Santo. Quiero confesarte, mi hermano, yo nunca quise ser cristiano evangélico, peor ser pastor. Y cuando mi madre y mis padres me hablaban del mensaje que el pastor había predicado, específicamente del mensaje del pastor Roberto Rodríguez, sabe que yo me llenaba de cólera, me incomodaba. Tanto no tienen otra cosa que conversar, ¿por qué tienen que seguir conversando de la iglesia? Me molestaba, me incomodaba. No estaba en mis planes, en mis proyectos, todo esto. Pero Dios vino a mi encuentro un día. Vino a mí y de ese día ya no pude escaparme. Así que si en este día estás aquí, Jesús viene a tu encuentro, Jesús viene a ti y no te escaparás de su gracia, de su misericordia, sino que formarás parte de un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Por eso puedo descansar tranquilo, porque mi salvación depende de Dios, no depende de mí. Amén. Depende del Señor y Él me da fuerza para seguir, porque esta es otra enseñanza, la perseverancia de los santos. Bien, hermanos, vamos al penúltimo punto, el encuentro con Jesús. Jesús le pide agua a la mujer samaritana. La mujer se asombra de que él, siendo un hombre y siendo judío, le pide de beber. Todavía un hombre, porque no era parte de la cultura. Es como, por ejemplo, en una comunidad nativa, nunca vas a ir y le vas a saludar directamente a la ama de casa. Ve directamente al jefe de la casa. Porque si usted saluda a la mujer, a la ama de casa, a la esposa, usted está infringiendo en una regla cultural. Él se va a poner picón, sospechoso. Y así hay culturas. Como en una ocasión, en un pueblo llegaron misioneros o 2 misioneros y vieron a las mujeres nativas que tenían el pecho afuera, tenían el seno afuera, sin nada de brasier, sin nada de sostén, nada de eso. Y sabe, la misionera pensó, estas mujeres, pobres mujeres, se exponen a un sinnúmero de cosas. Voy a hacer algo por estas mujeres. Voy a ir al mercado y voy a comprar brasier, voy a comprar sostenes y entonces voy a entregar a todas estas mujeres los sostenes para que no estén así descubiertas sus senos. Cuando esta misionera hizo tal cosa, sabe que las mujeres se indignaron, se molestaron, dijeron: esta mujer nos está faltando el respeto. ¿Cómo es posible que nos esté dando brasier para cubrir nuestros senos? Porque ella se entendía que al cubrir el pecho o al cubrir los senos, entonces era sinónimo de que se ocultaba algo, de que algo incorrecto, de que alguna inmoralidad hay de por medio y por eso se está cubriendo el pecho o se les está pidiendo que se cubran el pecho. ¿Se da cuenta? Cosas culturales, lo que para ellos es normal, pero para ella no era normal, era algo anormal, porque así había crecido de su cultura, su costumbre, su práctica. Ahora Jesús le pide agua a una mujer y de remate este es judío y la mujer es samaritana, y se acerca un hombre y le pide agua a una mujer. Esto es algo que no cuadraba con su cultura, porque no era permitido que un hombre le solicite agua a una mujer. Y por eso la mujer se escandaliza. Jesús le comienza a decir que ella debería pedirle el agua. Se da cuenta que este hombre no le mira con malicia. Y Jesús le comienza a decir que ella debería de pedirle a él agua y que le daría agua viva. El lenguaje era bien entendido. El agua viva era conocido como un manantial, como agua que corre. Por esa razón ella le pregunta: ¿de dónde? Si no tiene con qué sacarla. Las preguntas de nuestro Señor Jesucristo le muestran a esta mujer que Jesús no era un hombre cualquiera. Este hombre conocía la vida de ella, sin haberla conocido, sin haberla visto antes en su vida. Jesucristo le dice a la mujer que traiga a su marido. Y esta mujer está temblando. Esta mujer está ahí necesitada. Y entonces recibe el toque del Señor. Hermanos y amigos, quiero llegar a una conclusión y veamos la última parte. Muchos samaritanos creen en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La mujer deja
el cántaro del agua y se va corriendo al pueblo a contarle a los demás su experiencia. Es así como el evangelio, que ha creído, ha recibido la palabra y ella no se queda allí estática, paralizada, reflexionando, pensando, aprendiendo siempre. Hermanos en Cristo, necesitamos en la iglesia dos tipos de personas. Necesitamos gente teóloga, gente que reflexiona, que piensa, que escribe, que da las enseñanzas, la palabra y que siempre están reflexionando en torno a la doctrina. Está bien. Pero necesitamos también gente que se dispare, gente que salga, gente que vaya, gente que dice, heme aquí, donde hay lugar, donde hay campo para hablar, para predicar, para evangelizar. He recibido el conocimiento, este mensaje que lo estoy recibiendo en esta mañana, quiero depositarlo sobre los oídos de alguien, sobre el corazón de alguien, quiero llevar la palabra. Y esa clase de mujer tenemos aquí, a esta mujer samaritana. Pero también tenemos a una mujer que se puso a los pies de Jesús. ¿Saben cómo se llama esa mujer? María. Necesitamos. Pero si una iglesia es siempre como María y siempre están sentados, siempre están escuchando, siempre están reflexionando, siempre están escribiendo, siempre están, presentando proyectos y planes para la iglesia, pero no hay una samaritana como esta mujer, la iglesia no cumplirá su propósito de la gran comisión. Veamos lo que sucedió, hermanos. Capítulo 4, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ni siquiera a las mujeres, directo a la cabeza fue a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, porque para ellos ya habían regresado de la ciudad de comprar para comer. Verso 32, y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensaban, Jesús está satisfecho, está lleno. ¿Alguien le habrá traído algo de comer? Se preguntaron. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Les está hablando de la evangelización, de la misión, de hacer la obra, de salir, de evangelizar, de tocar la puerta de la gente, de hacer aire libres. En fin, verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron ¿en quién? ¿En quién creyeron, hermanos? En Jesucristo. ¿Por la palabra de quién? ¿Quién fue la evangelista? ¿Quién fue la pionera? ¿Quién comunicó el mensaje? La mujer samaritana, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, todos juntos, a la voz de 3, 1, 2, 3, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Podemos hacer mejor: este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos y amigos, ese es el plan del Señor. El plan de Dios es que la gente escuche el mensaje de Dios a través de nuestros labios. Que la gente vea y también escuche el mensaje de Dios. Esta mujer fue cambiada, esta mujer fue transformada, nueva criatura. Dios le cambió, le perdonó, le transformó, y esta mujer no recibe ningún mandato de Jesús. Jesús no le está pidiendo que vaya a su pueblo, a Samaria. Esta mujer entiende que el agua que ella bebió, otros también deben beberla. Esta mujer
exterioriza el mensaje de Dios, lo lleva dentro, lo hace carne en su alma, en su vida, y comunica el mensaje a su pueblo, a sus paisanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus seres queridos. Hermano en Cristo, yo te pregunto, ¿cuántos mensajes ya escuchas aquí en la iglesia presbiteriana? ¿Cuántos sermones ya escuchas? 1000 quizás, 300, 500, 100, 10. Esta mujer solamente escuchó un solo mensaje de Jesús. Y con ese solo mensaje, llevó ese mensaje a su pueblo. Y la palabra dice, muchos creyeron en Cristo por el mensaje de esta mujer. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.